Un cordial saludo para todos los participantes en este encuentro. Gracias Analítica por la invitación y al doctor Emilio Figueredo. Es muy grato compartir con los colegas este encuentro sobre psicopatía y poder. Una pregunta prudente es, ¿qué es psicopatía? Psicopatía es una función que está latente en la mente de todos los humanos y esta función se puede activar por la suma de diferentes factores. De modo que psicopatía no es una cosa distante al funcionamiento de la mente, no. Lo que sí es que es necesario que se den una serie de variables, de factores, para que pueda aparecer psicopatía o conductas psicopáticas. El gran indicador de psicopatía es que un individuo genera un gran daño en los demás, de forma recurrente e intensa. Se mantiene en el tiempo la conducta que destroza la condición de otras personas, bien sea individual o bien sea grupal o colectivo. Sobre el tema poder, nunca habrá psicopatía si no se le causa daño a otro. ¿Y acaso el poder como elemento de dominio y control de los otros no está presente siempre en la conducta psicopática? Es decir, el obtener poder a cambio del daño de otros humanos es un marcador fijo en la psicopatía. Voy a referirme concretamente al contagio psicopático. La pregunta es, ¿qué es contagio psicopático? Contagio psicopático es una característica o función que está presente en la mente de todo psicópata. Contagio psicopático es esa capacidad que tienen estos individuos inmersos en el mundo de la psicopatía de activar en otras personas, en la otra persona, ciertas características, expresiones o conductas también psicopáticas. Contagio psicopático es hacer pasar a otras personas de esa dimensión mental de psicopatía latente o dormida que todos podemos tener a la psicopatía activa. Uno de los que utiliza con más frecuencia e intensidad el contagio psicopático son los políticos. ¿Pero cuáles? Los que tienen conductas psicopáticas. Obviamente no todos los políticos, sino los que acompañan su actividad política con conductas psicopáticas. Recordemos que todos los humanos tenemos elementos psicopáticos en nuestras mentes y estos elementos se pueden activar para dañar a los otros y también para contagiar o para contagiarse. En esta lámina podemos observar las características de la mente con psicopatía. Ustedes pueden leerlas. Son muchas, ¿verdad? Pero ¿cómo estas características de una mente con psicopatía empiezan a hacer daño cuando adquieren intensidad? Son recurrentes y siempre las consecuencias son nefastas socialmente. Son estas características las que con mucha frecuencia un individuo con intensidad psicopática muy alta activa en el otro. Ese es el contagio psicopático. Pero es que a la vez el contagio psicopático es una característica de la mente de los individuos con activación de la psicopatía. Cualquiera de estos elementos son bien peligrosos y riesgosos si un individuo los mantiene activos. Y si muchos individuos integrados a través del contagio psicopático, porque es la forma como la mente construye grupos de trabajo estratégicos, políticos, profesionales, que tienen compromisos psicopáticos a través del contagio psicopático. Y todos se refuerzan unos a otros. Sin duda, una situación bien delicada y muy importante a conocer, estudiar e investigar el contagio psicopático. Estamos en tiempos de contagio.
tiempos de peste. Y así como la COVID-19 se contagia, la psicopatía está muy activa y también se contagia en nuestra sociedad venezolana, en otras sociedades y en el mundo. La psicopatía y el contagio psicopático es un mal social ancestral, no es que sea nuevo. En algunos momentos en cada sociedad y cada cultura se exacerban o disminuye la activación de la psicopatía y el contagio psicopático. Esta imagen que ustedes pueden observar es de Nerón. Nerón incendia Roma y con el apoyo que recibe de sus amigos, a los cuales él tenía tiempo contagiándolos psicopáticamente de su monstruosa mente, ¿qué hace? Los utiliza para acusar a San Pablo y a los cristianos de ser los responsables del incendio de Roma. Al inicio comentábamos que de los diferentes personajes que están vinculados a las conductas psicopáticas, el político era quien más utilizaba el contagio psicopático. La pregunta es, ¿por qué? Si observamos la calificación que se le da a cada uno de estos asesinos en serie, secuestradores, líderes de culto y capos del crimen, los dos primeros, asesinos en serie y secuestradores, su red social es muy pequeña. El contagio psicopático de ellos es muy limitado. Tienen un comportamiento atroz. Destrozan, matan, violan. Son sanguinarios con el cuerpo y la mente de la víctima. Pero están muy reducidos en redes sociales. Sus víctimas y muy pocas personas. A ellos no les interesa enseñar a los demás. Muy importante. No les interesa enseñar a los demás. Ellos se sienten con muchísimo poder de hacer las monstruosidades que hacen. Los otros dos, los líderes de culto y los capos del crimen, sin duda, utilizan el contagio psicopático y tienen mucha fuerza y muchas fortalezas en el contagio psicopático. Pero ¿qué sucede? Que sus redes sociales pues también están muy precisas, muy limitadas y además ellos acompañan su manejo psicopático con conductas extremadamente agresivas. No les importa torturar, destrozar familias, acabar con la vida de cualquier tipo de individuo o enemigo, bien sea un enemigo real o bien sea un enemigo en su imaginación. Entonces, ¿por qué señalamos que los políticos tienen ciertas características? Ojo, los políticos que trabajan su mente con funciones psicopáticas, claro está. Que puede ser cualquier individuo, cualquier profesional, cualquier médico, ingeniero, economista, empresario, banquero, hombre sencillo que tiene un grupo social y tienen dimensiones psicopáticas. ¿Por qué sucede esto concretamente en los políticos? Hay dos factores que explican el por qué se ha potenciado el contagio psicopático en los políticos. Uno es el factor de la necesidad y otro es el factor de la comodidad. Veamos el de la necesidad. La mayoría de políticos con alta carga de psicopatía no pueden utilizar de forma tan descarada el terror, la muerte y los asesinatos para mantenerse en el poder. Y entonces se vuelven expertos en el contagio psicopático. Cuando llegan a tener poder, se apoyan en el Estado y en el gobierno para contagiar los círculos de poder o esta coalición dominante que los apoya y sostiene. Y es también a través de manejos psicopáticos que muchos de estos individuos contagian, engañan y humillan a millones de ciudadanos. Ese es el primer factor, la necesidad de poder encubrirse psicopáticamente sus intenciones que tienen que contagiar a tantas personas. El segundo elemento es por comodidad. Cruel quizás un poco para la realidad, pero es realidad.
Los políticos con alta carga psicopática resulta que son aceptados socialmente y con frecuencia tienen respaldos de los diferentes ambientes sociales, culturales, económicos, políticos, eclesiásticos, intelectuales. ¿Qué pasa? Esto les facilita a estos portadores del mal llegar más fácilmente a otros y contagiarlos con psicopatía para sus beneficios, para mantenerse en el poder. Y claro, estos contagios pueden ser a veces leves, pero a veces pueden ser contagios muy graves, muy intensos en los otros. Es una realidad de la cual no nos podemos distanciar. Una pregunta que con seguridad está en la mente de todos ustedes es: ¿y en qué se sustenta este planteamiento de contagio psicopático? ¿Hay referencias científicas de investigación sobre esto? Sí. El contagio psicopático se sustenta científicamente en los estudios del vínculo social. El vínculo social es una función de la mente determinante para que exista interacción humana y sociedades. Vivimos de vínculos sociales, unos más intensos, otros menos intensos, unos más frecuentes, otros menos frecuentes. Inclusive, ¿qué es el afecto? ¿Qué es el apego? Vínculos sociales. Ahora, en todo encuentro social se activa la función mental del vínculo social. Pero si están presentes componentes psicopáticos en ambos participantes, esto es muy importante. Componentes psicopáticos tanto en el que tiene más intensidad y actividad psicopática, es decir, la mente que es más activa psicopáticamente, la que contagia, pero también tienen que haber elementos en el que recibe este estímulo y es contagiado. Y es aquí entonces donde se genera el vínculo social psicopático. Los invito a leer esta lámina. Los invito a que la reflexionen por segundos y piensen acerca de ella, del mensaje que está dando. Sí, porque es que hay dos mentes. Una altamente psicopática, que generalmente es el individuo que tiene mayor poder, llega a posiciones altas, a gobernante, a director, a presidente, a jefe, y otras que fácilmente caen en las garras de esa mente psicopática, pero que para esto hay que tener disposición, ese que cae en las garras, esa mente que cae en las garras, de que pueda recibir ese estímulo psicopático que es el que contagia y activa elementos psicopáticos en sí mismo. La mente A muy activa va a influir en la mente B, quizás menos activa, pero para la mente A es indispensable muchas mentes B para poder construir su mundo, su régimen, su gobierno, su nicho psicopático. De modo que esto es muy importante, porque para que integrantes de los grupos caigan en las redes psicopáticas y a la vez se conviertan en hacedores de daño, es indispensable que ellos aporten algo, y es cierta predisposición a aceptar los mensajes, las conductas y las estrategias del otro. Un ejemplo muy sencillo: la corrupción, un elemento dentro de esta dimensión monstruosa de la psicopatía. Hay un capo de la corrupción y muchos capos menores que participan, y los dos grupos se necesitan, los dos entes, las dos dimensiones se necesitan. A necesita muchas B y B necesita a o varias A. Una experiencia muy interesante acerca de contagio psicopático es la investigación que realizó Douglas Carey, psiquiatra militar que fue enviado por el ejército de los Estados Unidos para estudiar la mente de los 22 nazis que confrontaron el juicio de Nuremberg a finales de 1945. El investigador Kelly en ninguno de los nazis, en la mente de estos individuos, encuentra elementos precisos que le permitan a él concluir que estos individuos estaban dentro de cierta categoría de enfermedades mentales.
Es decir, no eran entonces enfermos mentales. Y ojo, que Douglas Kelly estudió al sustituto del Führer, Rudolf Hess, estudió a Alfred Rosenberg, estudió al mariscal del Reich, Hermann Göring, y ninguno de ellos caía en una clasificación precisa de que estaban enfermos mentales. ¿Qué concluye Kelly? Kelly concluye que el mal tiene sus encantos y que estos encantos del mal ellos los generaban a través del contagio psicopático. Eran capaces de contagiar, de activar, de estimular las mentes de los otros. Y si esas otras mentes tenían disposición psicopática, indiscutiblemente que caían en el festín psicopático monstruoso en que caen muchas sociedades, muchos grupos, muchas etapas políticas, culturales y económicas en diferentes países. Claro que esta conclusión del investigador Kelly de la capacidad de estos personajes para generar contagio psicopático y vincularlo con que hay como una especie de encanto del mal, también nos hace pensar en la banalidad del mal de los estudios de Hannah Arendt. Son muchos los estudios posterior a su muerte que señalan que una de las grandes fortalezas psicopáticas de Hitler era su poder mental para utilizar el contagio psicopático. Otra pregunta que sin duda está en la mente de todos ustedes es, ¿y entonces qué hacer? ¿Cómo se aborda esta situación? El contagio psicopático se controla, sin duda. Siempre va a existir y siempre ha existido. Pero se controla a través del poder. Es lo único que le pone límites al psicópata, a la psicopatía y al contagio psicopático. ¿Pero a cuál poder? Al poder bueno. ¿Y qué llamamos poder bueno? El poder bueno es aquel que se sustenta en el ejercicio de las normas, en la aplicación de la justicia, de las leyes, en construir, por ejemplo, elecciones serias, claras, transparentes, en no caer en el juego de los individuos psicopáticos, en plantear resoluciones, negociaciones y acuerdos, pero con clara transparencia, donde se pueda sentir que hay planificación estratégica. Y concluimos con algo bien útil para la realidad venezolana y de muchas sociedades. Uno de los peligros del contagio psicopático es que invade la mente de muchos individuos que tienen buenas intenciones y que creen que están utilizando el poder bueno y simplemente son títeres activos, sin ellos darse cuenta, de una dimensión política psicopática que a través de las estrategias del contagio psicopático los tienen dominados bajo el monstruo de la psicopatía. Un abrazo de despedida y los invito, si gustan, a entrar a este blog Ansiedad Soluciones, donde pueden encontrar mucha información sobre temas de la mente, de las emociones, del pensamiento, de la conducta, de la comunicación y entender muchas cosas de la mente. Un gran abrazo para todos.